En realidad, la idea de hoy es tratar de aclarar o echar una mirada sobre lo que está pasando en Estados Unidos, porque en definitiva lo que pasa en Estados Unidos es lo que va a condicionar la respuesta de Estados Unidos ante el mundo. Si nosotros queremos saber si va a haber una guerra mundial, si va a haber un mundo multipolar, si va a haber un mundo hegemónico, bueno, todo eso se está decidiendo en los acontecimientos de Estados Unidos. Es evidente que lo que sucede en Estados Unidos es básicamente el gran tema, ¿no? A partir de allí uno puede deducir hacia dónde, porque en realidad las posiciones de los demás actores políticos ya están tomadas. Rusia intenta sobrevivir como puede, sabe que hay una agresión de la OTAN, del globalismo liberal, por lo tanto, habiendo esa agresión, no queda más resultado que enfrentarla. Y bueno, y creo que eso es lo que estamos viendo. Por otro lado, tenemos también la posición de China. China no busca la guerra, evidentemente busca otro modelo, pero bueno, tampoco puede dejar de crecer simplemente porque eso no le gusta al mundo occidental. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? Bueno, ¿en qué va a hacer Estados Unidos? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Sí, es un poco difícil, bueno, sí. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Y bueno, para saber qué es lo que va a hacer Estados Unidos, necesitamos saber qué pasa dentro de Estados Unidos. Y este es uno de los grandes ausentes, diría, de los análisis políticos. Los análisis que se hacen mundiales habitualmente consideran a Estados Unidos como un bloque y no entienden diferencias. Por lo tanto, luego no se entiende cuál es el rumbo. Nadie vio venir a Trump. Todo el mundo cree que MAGA, por ejemplo, es un invento de Trump. Y son todas imprecisiones que hacen que se desconozca realmente al principal actor mundial, que vamos a pretender luego entonces que pase con Rusia o con China. Nadie tiene básicamente ninguna idea interna política de esos países. Entonces lo que necesitamos es poder de alguna manera hacer una mirada y ver de qué se trata. Entonces eso es un poco la idea de hacer el programa de hoy, ¿no? Explicar de qué se trata, por ejemplo, el MAGA, es mucho más que una sigla que tiene Donald Trump en su gorrito, ese gorrito rojo que usa muchas veces, que dice MAGA, cuyas siglas significan Make America Great Again, es hagamos grande de vuelta a los Estados Unidos. MAGA se hizo conocido internacionalmente a partir de la llegada de Donald Trump en el 2015 a la campaña y al poder, pero en realidad sus antecedentes históricos son bastante más lejanos, ¿no? Los podemos rastrear allá al siglo XX, tranquilamente, a principios del siglo XX y tal vez un poco antes, pero lo más conocido directamente como MAGA, porque si no ya tenemos que bucear en las raíces históricas del aislacionismo estadounidense, lo podemos ir a lo que era la política de Theodore Roosevelt, aquel que se hizo famoso por la política del garrote, y de Warren Harding. Ellos promovieron, y esto no es un juicio de valor, entendamos esa cuestión. Tenemos que aprender a analizar con categorías. Antes de empezar con esto, quería contar una anécdota que me pasó hoy. Estaba hablando con una persona ligada a una embajada extranjera y estábamos hablando de cómo era la situación del mundo y yo trataba de explicarle las dificultades para comprender la política argentina que tienen los extranjeros. Y le digo, porque tienden a verlo todo en clave izquierda o derecha y eso no funciona, por lo menos en la Argentina. Y se ríe y me dice, no funciona en Argentina, no funciona en ninguna parte del mundo, eso ya no tiene nada que ver. Y la persona que me lo decía es el representante de un país nominalmente socialista. Y ya me decía esto, o sea, su estrella
su bandera es roja y tiene el nombre de socialista en su bandera. Entonces, ellos mismos te están diciendo, esto no existe más. O sea, las categorías cambiaron. Pero bueno, nosotros tenemos una serie de gente que insiste en sostener en Occidente que esto sirve. ¿Y esto sirve por qué? Porque esto legitima el modelo que hoy está funcionando. Pero evidentemente en Asia ya nadie cree en esta historia. Y lo decía porque, bueno, para entender esto tenemos que tener una apertura de mente. Porque si lo vamos a poner como izquierda o derecha, ya no tiene sentido que empecemos a hablar, porque entonces todo Estados Unidos es de derecha, entonces nos da todo lo mismo lo que pase adentro y finalmente nunca entendemos qué es bueno o qué es malo y terminamos siendo manipulados por las políticas que surgen de Washington. Entonces, haciendo esta salvedad de, bueno, empecemos por no confundir más estas cosas y de hacer los análisis políticos independientemente de nuestra camiseta. A nosotros nos gusta, le tenemos simpatía a un determinado color político, pero está muy bien. Lo que está muy mal es que eso tiña nuestro análisis porque nos hace ver una realidad que no es. Bueno, Theodore Roosevelt, como decíamos, y Warren Harding fueron aquellos que comenzaron con una política del nacionalismo basado en la autosuficiencia económica, o la cristalizaron, podríamos decir, la protección prioritaria de los trabajadores estadounidenses y la política comercial proteccionista. Allí es donde surge esa frase American First que utilizó Trump y que en realidad pertenecía a Warren Harding, que la usaba en la campaña de 1920. Tiene más de 100 años esa frase. Y apela al aislacionismo de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y esto, como decíamos, tiene que ver con esa tensión interna de los Estados Unidos, que ya hemos hecho algún otro programa sobre esto, pero hoy lo volvemos a mencionar, lo ponemos al día para los que no nos escucharon esa vez, y que se terminó luego reflejando la política exterior de Estados Unidos y en la interna. O sea, básicamente Estados Unidos viene tensionado por esta corriente desde hace por lo menos un siglo. En los años 30 existió lo que se llamó el American First Committee, que se oponía a la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso Pearl Harbor, por eso las dudas sobre el ataque de falsa bandera y demás. Porque en Estados Unidos nadie quería entrar en la guerra. Solo una élite que quería que entrar en la guerra, que fue la misma élite, el mismo cuño, que quería una reserva federal. Parte, alguna vez lo hablamos, pero lo podemos volver a tocar. El tema de cómo se desarrolló el Banco Central estadounidense, lo que hoy conocemos como Reserva Federal, estuvieron un siglo peleándose, porque había sectores que querían un banco central y otros que decían que era lo peor que podía pasar en Estados Unidos porque era entregarle el país a los banqueros. Bueno, finalmente en 1913 ganaron los financistas y pusieron la Reserva Federal, y de ahí en más Estados Unidos comenzó una etapa de expansión. Esta expansión, como decía, ya lleva un siglo. Entonces, la línea globalista y la línea aislacionista vienen enfrentadas entre sí desde hace más de un siglo. Eso es lo que primero uno tiene que comprender cuando trata de entender qué pasa en los Estados Unidos. Después, la corriente esta misma de los Estados Unidos, del American First Committee, promovía una visión nacionalista del Estado, promovía la no intervención de los Estados Unidos y promovía también una crítica muy fuerte al establishment político, conformado precisamente por los grandes popes de las finanzas. Muchos de los argumentos, si hoy los pongo arriba de la mesa, a ustedes le van a sonar muy conocidos. Si yo les digo, vamos a priorizar a los estadounidenses sobre el resto, van a rechazar los conflictos extranjeros y van a rechazar las élites políticas financieras.
¿A qué le hace acordar eso? Precisamente a MAGA, a la narrativa de MAGA. Eso es lo que trae Trump de vuelta a la mesa, o que no lo trae, en realidad eso estaba latente en la sociedad estadounidense, pero que desde fuera de Estados Unidos se veía poco. Figuras como Barry Goldwater, que fue candidato a presidencial republicano en 1964, ya hablaban por un gobierno limitado, por un orden social tradicional, era anticomunista y individualista. Y está la mezcla propia de Estados Unidos, el individualismo, el anticomunismo, en esa época enfrentado con la Unión Soviética, y el orden social tradicional de Estados Unidos, por supuesto. Años después, esto se fue consolidando y fue colaborando con la posición de otra figura, otro expresidente de Estados Unidos clave en el desarrollo de la historia contemporánea, que fue Ronald Reagan, que muchos lo consideran como una especie de proto-MAGA, o sea, un MAGA inicial, la base sobre la que se iba a montar el movimiento actual de MAGA. ¿Qué tenía de características Reagan? Además del que se había enfrentado a la Unión Soviética, era un anti-establishment dentro de Estados Unidos, era un acérrimo defensor de la economía de libre mercado y tenía una fuerte retórica nacionalista. Lo que hizo el globalismo después con la figura de Reagan fue tomar solo la parte de la economía de libre mercado, olvidando el resto, porque el modelo del globalismo no era nacionalista. Otra figura conocida, importante, que sucede a Ronald Reagan, era Pat Buchanan, asesor de Nixon en su momento y del propio Reagan, que encarnó una especie de populismo que era bastante parecido al de hoy de Trump. ¿Qué decía Buchanan que había que hacer? Proteccionismo económico, crítica a la inmigración masiva, rechazo al globalismo, ya en ese momento el globalismo en los 90 era cuando se entronizaba, defensa de la cultura tradicional de los Estados Unidos, y en la campaña de 1992 usó frases como Bring American Back, o sea, tráiganlos de vuelta a América, y denunció a las élites globalistas. Por supuesto fue derrotado, Pat Buchanan, todavía no era el momento, pero las bases ideológicas de lo que iba a ser el MAGA de Trump aparecían ahí. Ahí eran ya visibles como una opción de poder en Estados Unidos. Luego surge otra corriente, o paralelamente, está un poco más moderna, que fue el famoso Tea Party. Muy vilipendiado desde los medios progresistas, porque se lo hablaba de una especie de restauración conservadora fascista. Y ahí empezamos a ver las dificultades para encajar todo en el esquema izquierda-derecha, porque el Tea Party, que nacía básicamente dentro de los sectores conservadores de derecha, ¿cómo podía ser calificado si ya existía la derecha y la derecha se oponía al Tea Party? Chocaban entre ellos. Entonces eso era más fácil, le decimos ultraderecha y ya está. Y en realidad lo que promovía la ultraderecha del Tea Party era parecido a lo que promovía Trump, que termina haciendo un giro y coincide con lo que hace Putin. ¿Y Putin qué es, de izquierda o de derecha? Bueno, algunos van a decir, no, es un tipo conservador de derecha. Otro te va a decir, sí, pero se opone a el globalismo financiero, a las finanzas occidentales, entonces de izquierda, porque no es ni de izquierda o de derecha. Por eso, ese es el problema, no encaja. El Tea Party era muy libertario en lo económico, muy libertario. Que ese es el problema que a nosotros nos cuesta para terminar de entender cómo encajan las cosas. Pero a la vez era el que sentaba las bases para el rechazo masivo al establishment económico de Washington. Es un poco alguna retórica que toma, por ejemplo, Milei cuando habla contra de la casta. O sea, toman esa parte a favor de una especie de libertarismo tan exagerado que pasa a ser una especie de anarquismo capitalista.
el hartazgo con las guerras, pero en Estados Unidos tiene otros condimentos que no tiene por estos lados, que es precisamente el hartazgo con las guerras sin fin en las cuales se mete Estados Unidos. Desde afuera, todo el mundo no, pero nosotros condenamos a Estados Unidos que no pase un año sin que haga una guerra con alguien, invada a alguien o bombardee a alguien. Y pensamos que todos los estadounidenses aplauden esto. Y algunos estadounidenses sí aplauden esto, pero muchos otros no. El sector que viene de esa ultraderecha no aplaude eso. No lo aplaude porque no quieren conflictos internacionales, quieren salir de los conflictos. Los tipos son súper liberales en lo económico, pero no quieren meterse en ese modelo de intervención en el extranjero. Entonces, el combo que nosotros hacemos de derecha, intervención en el extranjero, o sea, y librecambismo, no siempre funciona. A veces no funciona, porque a veces están a favor del liberalismo económico a ultranza, pero no a favor de la injerencia extranjera, porque no son globalistas. Si vamos tratando de entender el mapa de cómo esto funciona. La desindustrialización también era denunciada por el Tea Party en su momento, y también la inmigración descontrolada que se iba generando con este panorama de destruir a otros países. Estos tipos, no porque sean buenos, sino por instinto de autopreservación, pensaban que si rompen toda América Central, si rompen todo el Caribe, se les va a llegar de inmigrantes el país. Entonces lo mejor es no meterse en líos ajenos. Diferencia al globalismo, que el globalismo lleva democracia y libertad a otros países. Si es a bombazo, será bombazo. Pero ese es el discurso. Este es el caldo de cultivo, el contexto que hace que emerja Donald Trump. Por eso es difícil de catalogar y por eso cuando uno hace estas descripciones dice, pero vos estás a favor. Yo lo que estoy es en contra del globalismo y me sirve cualquier cosa que pongan aprietos al globalismo liberal. Esa es mi posición, no estar a favor de Trump, porque yo no coincido con la visión liberal que él tiene de la economía, ni con el individualismo que promueve Trump. O sea, que son las bases de su pensamiento con las cuales yo no estoy de acuerdo. Entonces yo no defiendo ese modelo, pero sí entiendo que si es un modelo que le gusta a los estadounidenses, es un problema de los estadounidenses. Lo que yo no quiero es que me lo obliguen a aplicar a mí. Y si yo tengo un modelo de país que necesita desarrollar sectores industriales, áreas de la economía que necesitan protegerse, yo creo que hay que hacer eso. ¿Y qué es lo que está haciendo Trump? Metiendo aranceles, pero a mí me viene maravilloso porque hago lo mismo que hace él. Pongo aranceles y protejo lo que yo quiero. El problema es que nos agarra con el paso cambiado porque tenés un presidente que hace lo contrario. Pero es otro tema. Por lo tanto, nada tiene que ver la homofobia, el racismo y todas esas sandeces que se plantearon en su momento. Es un fascista porque no quiere a los gays, porque va a matar a las lesbianas, porque va a perseguir a las feministas, porque no quiere a los negros. Nunca se trató de eso. Eso fue siempre una estupidez que se repitió porque el globalismo utiliza sus usinas de pensamiento y de propaganda básicamente para instalar ideas que le son afines. No puede explicar cuál es la relación verdadera, sobre todo en Estados Unidos, porque a nosotros podía decir, bueno, es un problema de ellos, pero en Estados Unidos, ¿cómo le explicás a la gente, mire, usted tiene que votar al tipo que lo va a dejar sin trabajo porque va a desindustrializar el país y va a traer una inmigración descontrolada para destruir la organización, las condiciones laborales, para romper la cultura del país, para disgregarlo, atomizarlo y, si es posible, para destruir el propio país? No podés plantear eso. Entonces, ¿qué haces? Planteas que es un homofóbico, racista y demás. Y Trump, en realidad, lo que expresa es una corriente de pensamiento que ya venía desde antes, que era muy anterior. No había nacido Trump cuando esto ya había arrancado. Con la crisis del 2008, la deslocalización industrial, la inmigración masiva y los problemas de la clase media blanca empobrecida, el cinturón industrial de Detroit, todo eso, que se sintió abandonada, porque no solo fue abandonada en lo económico, sino culturalmente, con todas las políticas de ahí,
todas estas políticas de igualdad y demás, que en realidad segregaban a las mayorías blancas en Estados Unidos, les trajo este conflicto. Ahora, después, si a ustedes les gusta o no esa política, es otro problema. Yo estoy explicando por qué surge el conflicto. No estoy diciendo que ni siquiera está bien o está mal, eso es otro análisis. O sea, ¿había racismo en Estados Unidos? Puede ser, sí, había racismo. Y en algún momento racismo absolutamente institucionalizado. Pero el problema que ahora se está discutiendo no es ese racismo. Acá lo que se está discutiendo es otra cosa, que es un modelo económico de industrialización. Lo que se está desmantelando un movimiento de industrialización y el reclamo natural sobre eso se traslada a cuestiones minoritarias, de género, de raciales y demás, medioambientales. Con eso yo distraigo del problema real que tenía Estados Unidos. Yo estoy haciendo la descripción y tratando de explicar cómo lo vive esto un estadounidense medio que votó a Trump y que va a votar o se está enfrentando con este modelo de la globalización financiera, por ejemplo, de Soros. Trump lanzó entonces en el 2015 su eslogan, Make America Great Again, y su discurso que hizo se enfocó en el nacionalismo económico, crítica a la intermediación, para la inmigración, rechazo al intervencionismo militar, denuncia del pantano de Washington, ¿se acuerda cuando decía que iba a drenar el pantano? Y defensa de la ley y el orden. Por lo tanto, MAGA aparece entonces como una revolución populista conservadora, crítica del globalismo y del consenso neoliberal posterior a la Guerra Fría. Es la crítica al modelo que nace en los 90 cuando se derrumba la Unión Soviética. Cuando se rompen las esferas de comercio que manejaba cada país, los modelos de protección, se impone la política globalista, libre circulación de capitales, libre circulación de personas, libre circulación de mercaderías. Por eso hay libre circulación de personas, porque el mundo fluido es el que quiere el globalismo. ¿Se acuerdan todas esas teorías que se hablaban de la fluidez? Bueno, eso es el consenso neoliberal de la Guerra Fría, que es básicamente yo produzco en el lugar que es más barato, donde hay peores condiciones laborales, y de esa manera, ¿qué hago? Gano más dinero y presiono en los países donde los trabajadores ganan más. La mentalidad es muy simple. Si un trabajador europeo va a ganar, no sé, 4.000 euros por mes, si un trabajador estadounidense va a ganar 6.000 dólares por mes y un trabajador asiático va a ganar 200 dólares por mes, ¿por qué le voy a pagar 4.000 o 6.000 dólares a un occidental si lo puedo arreglar por 200? Y eso es lo que hicieron. ¿Y qué es lo que va a traer a la larga? Que el que ganaba 200 pase a ganar un poco más, porque hay más trabajo, trabajo de otra calidad, y el que ganaba 4.000 o 6.000 empiece a ganar menos, o se quede sin trabajo, porque el trabajo lo lleve para allá. Esa es la explicación, ese es el modelo de la Guerra Fría, posguerra Fría, y ese es el modelo que va a denunciar Trump en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, como Argentina, ¿nos sirvió ese modelo después de los 90? Bueno, miremos los resultados y el aumento de la pobreza para ver si nos sirvió. Evidentemente, en el modelo proteccionista, que hoy todos se rasgan las vestiduras y no quieren escuchar hablar, y hablan de Trump como el loco del proteccionismo, eso, Navarro y varios de esos andan siempre diciendo el loco del proteccionismo, el loco de los aranceles. Ese es el modelo que había en los años 50, 60, 70, y creo que nos iba bastante mejor que con el modelo sin aranceles de ahora. ¿Desde cuándo las banderas de lucha tienen que ser las del neoliberalismo más ortodoxo? Bueno, volviendo a Estados Unidos. MAGA, entonces, representa mucho más que un lema. Es una identidad ideológica, una visión que ve a Estados Unidos sumido en una profunda decadencia moral, económica y política. Responsabiliza de eso al establishment tradicional. ¿Qué es el establishment tradicional? Los demócratas por un lado, los republicanos por el otro. Está asociada a ideas de soberanismo nacional, tradicionalismo cultural, economía patriótica y rearme civilizacional. Por eso tiene coincidencias Putin con Trump. Porque es la misma idea que maneja Putin en Rusia.
Y de alguna manera es la misma idea que maneja China y que también maneja Irán, si no fuera por la interferencia israelí. MAGA, entonces, se construye como un bloque aparentemente sólido bajo el liderazgo de Trump, que en realidad esconde un mosaico de ideas, que eso es lo que vamos a desmenuzar a continuación. ¿Qué es lo que hay atrás de MAGA? Porque MAGA no es homogéneo, y ahí está el problema que hoy está teniendo Trump. ¿Por qué Trump va y viene, cede, no cede, avanza, amenaza, hace bombardeos que los anuncia, no se sabe si usó bombas que perforan búnkeres, las antibúnkeres, la GLB-59, creo que era 57, 59, no me acuerdo, o si realmente no las usó, si Trump en realidad quiere o no quiere la guerra. Bueno, todo esto tiene que ver con el trasfondo que existe. Por un lado, lo más clásico, que yo lo mencioné antes, Pat Buchanan, obviamente tildado de neonazi y todas esas historias, pavadas. ¿Qué es Buchanan? Es un tradicionalista cultural, aislacionista, cristiano conservador, católico en realidad, proteccionista en lo económico, y es básicamente Buchanan el precursor de estas ideas antiimperialistas, anti-OTAN, anti-inmigración y, como decíamos, profundamente religiosas en su versión católica. Eso es Buchanan. Y eso es una de las columnas base del movimiento MAGA. Pero no todo lo que reluce es oro. Hay otras cuestiones dentro del movimiento MAGA que se diferencian, que tienen visiones más libertarias o tecnocráticas, y a diferencia de estas líneas no priorizan la identidad cultural cristiana como si la marca Buchanan. Buchanan usa como bandera la identidad cristiana. Incluso tiene una retórica antimilitarista, que hay que tenerla en Estados Unidos, que no todos los de MAGA están de acuerdo, muchísimo menos el resto de los políticos. Curiosamente, este tipo es presentado como un católico de ultraderecha, nazi, conservador, bueno, es el que no quiere la guerra, qué sé yo. Después hay otro sector que es el de Steve Bannon, es más conocido hoy, es un nacionalismo pero tecnopolítico. Está a favor de una revolución nacionalista contraria a la élite globalista en Estados Unidos y en el mundo. Es partidario de la guerra cultural contra esta gente y de la guerra económica contra el sistema liberal occidental. O sea, Bannon está en contra del liberalismo occidental. Bannon básicamente es el arquitecto ideológico de la campaña de Trump del 2016, promueve una derecha internacional, una nueva derecha internacional, y busca una guerra civil cultural interna y una red de populismos soberanos a nivel mundial. Es el más radical, diríamos, en su crítica contra el orden occidental que hay en este sector, probablemente mucho más que el propio Donald Trump. Después hay un tercer bloque que podíamos definirlo como un capitalismo tecnocrático disidente. Ese es el amigo Elon Musk. Ahora, bueno, en un enorme cortocircuito con Trump, quien amenaza con estudiar la posibilidad de deportarlo, y Musk rasgándose las vestiduras por el proyecto de ley que se acaba de aprobar en una de las cámaras en Estados Unidos. ¿Qué quiere Elon Musk? Bueno, Elon Musk es un defensor del libre mercado, critica la censura, está a favor de lo tecnolibertario y se opone a lo woke también. Pero no se declara MAGA, Musk. Simpatiza con algunas de sus posturas, especialmente con lo que tiene que ver con la libertad de expresión. En su red X habla mucho sobre ese tema. Hace mucha crítica al progresismo cultural y rechaza el globalismo de Davos. Pero Musk no es un paleoconservador como era Buchanan,
ni siquiera es un cristiano tradicionalista, ni siquiera es un cristiano, no comparte el aislacionismo, no comparte el proteccionismo duro, o sea, es ligeramente proteccionista y es lo que le conviene a sus negocios, y representa en realidad una versión elitista y globalizada del MAGA cultural. Después tendríamos lo que sería el globalismo más popular clásico, que es el American First, nacionalismo económico, crítica al sistema político corrupto y retórica de orden y ley. Figura central y personalista del movimiento es Trump, y básicamente es un liderazgo pragmático, muchas veces contradictorio. Y fíjense qué curioso con lo de, si uno lo compararía con Javier Milei, American First. Milei no tiene un Argentina First. Comparten el American First, con la diferencia que él es argentino, no estadounidense. Para Milei es American First, Israel First. Por otro lado, Trump es un nacionalista económico y Milei no cree en las nacionalidades, no cree en los países, no cree en el Estado, no cree en nada. ¿En qué coinciden? En la crítica al sistema político corrupto. Bueno, eso todo el mundo coincide en eso. Y en la retórica de la ley y el orden. Por algo tiene a Patricia Bullrich. O sea, toma una parte de lo de Trump, pero la parte que a él le conviene. Y eso lo transforma a Milei en un personaje extraño porque habla como si fuera de MAGA, pero actúa como si fuera un opositor a MAGA. Ese es el problema. Actúa como si fuera Davos. Musk básicamente es, Trump es básicamente quien se mueve entre los dos polos, podríamos decir, que es Buchanan y Bannon, por un lado, y Musk por el otro. Básicamente es un tipo con cintura política que no tiene una ideología demasiado clara, que va y viene entre un sector y el otro de acuerdo a la conveniencia coyuntural. Entonces, no tiene una base ideológica firme, sino tiene algunos rasgos, un marco en el que más o menos se mueve y después se acomoda a los vientos en el momento. Entonces, un día puede estar más cerca de Buchanan, el otro día más cerca de Bannon y en otro momento coincidir con Musk y después cambiar ese sistema. Y hay un polo más que podemos llamar MAGA evangélico, que es donde está, o cristiano tradicionalista, porque también hay muchos católicos, que son los que defienden la moral cristiana, se oponen al aborto, luchan contra el progresismo sexual y cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son fuertes en lo que es los estados del sur y del medio oeste. Y lo apoyan a Trump básicamente como un enviado de Dios a pesar de una tortuosa vida personal que ha tenido, sobre todo de joven Trump. Más allá de todo eso, bueno, es el elegido para venir a combatir a la inmoralidad que representa el progresismo woke. Esta gente está alineada en lo moral con Bannon y con Buchanan, y sobre todo son muy desconfiados de la agenda de Musk. ¿Por qué? Porque tiene un tufillo, huele a transhumanismo la agenda de Musk. Y eso es el principal enemigo del movimiento MAGA cristiano. Y por último, el sexto bloque lo podíamos considerar el MAGA libertario. Ahí está Ron Paul o el famoso Tucker Carlson. Es un gobierno limitado, menos presente que, por ejemplo, lo que imaginaría, muchísimo menos presente de lo que imaginaría Buchanan o Bannon, defensor a ultranza de las libertades civiles, no favorables a la intervención en el exterior y críticos de la Reserva Federal, porque critican desde su punto de vista todo lo que es de alguna manera restrictivo o impositivo que afecte a las libertades individuales. Esos son los que más crecen entre los jóvenes y los medios digitales. Toda esta generación de Internet que uno muchas veces ve apoyando a Trump,
tiene que ver precisamente con esa línea. Entonces, esto es un pequeño resumen de cómo es el movimiento MAGA por dentro. Si nosotros nos preguntaríamos cómo funcionarían en función de los intereses del globalismo financiero, del globalismo en general, hay distintas posiciones. Bannon y Carlson básicamente lo quieren dinamitar. Trump es un negociador, a veces apoya, a veces no. Musk es el que menos lo cuestiona, o sea, anda por los bordes, pero nunca rompe. En lo económico, básicamente hay dos ideas matrices conviviendo dentro del mismo sector, que también producen mucha tensión e impiden que Donald Trump tenga una posición clara cuando va tomando las medidas, que tiene que ver con esta disputa entre el proteccionismo y ese libre mercado tecnológico de un sector. En lo religioso vemos también esa diferencia. Es absolutamente marginal, despreciable para Elon Musk y para el grupo libertario, mientras que para Buchanan o los sectores evangélicos es una cuestión central en la vida de cualquiera. Si hablamos de somos internacionalistas soberanos o aislacionistas puros, bueno, Bannon impulsa una red global de populismos, podríamos decir, pero Buchanan no. Buchanan quiere un repliegue completo, es decir, salir de todos los movimientos internacionales. Bannon, por ejemplo, tiene una visión más parecida a la de Orban, dado que tiene una visión civilizacional cristiana, identitaria, soberanista, crítica hacia el globalismo y con una estrategia de poder nacional. Musk, por otro lado, que está amagando ya con hacer su propio partido América, es un caso más atípico en el sentido de que asimila el discurso antiglobalista, porque él se pone como alguien antiglobalista, pero ejecuta políticas que son funcionales al foro de Davos. Básicamente, el foro de Davos en algunos aspectos, pero el que, haciendo alguna referencia, tiene que ver con lo que se distingue un poco o sea, más que básicamente podríamos hablar de una postura post-nacional. O sea, él supera a los estados a partir de lo tecnocrático. Entonces es una especie de tecnócrata libertario post-nacionalista que comparte la censura al movimiento woke. Pero su visión tan cerrada sobre la tecnología y el mercado lo lleva a ser un transhumanista. Y tiene algún punto con alguien conocido, que me parece interesante que lo mencionemos ahora, que es Javier Milei. Javier Milei, que es el hijo bastardo de este sistema. Porque es un tipo, como decíamos, que asimila ese discurso antiglobalista, porque él lucha contra la casta, va a Davos y reta a todo el mundo, porque no luchan contra la izquierda. Claro, no hay izquierda con que van a luchar. Pero a la vez, sus políticas son todas las que le pide el consenso de Washington, las que pide Davos, las que pide la OMC. Y es un tipo que admira mucho a Musk, pero también a la City de Londres y a Washington, el Washington liberal. Entonces, ¿qué tipo de soberanismo puede tener Milei cuando su posición es esa? Francamente, lo que es Milei es un oportunista. Es un tipo que vio la posibilidad de subirse a una corriente donde no comparte mucho. Algunas cosas comparte con los libertarios estadounidenses, pero hasta ahí. Hasta ahí. Porque lo woke de él es una imposición, lo anti-woke. Es simplemente, no es que esté mal moralmente como considera Buchanan y demás. Lo de Milei es simplemente hacer lo que quieras, pero no me pidas que yo te lo pague.
Ese es su gran problema. Y después el oportunismo, porque hay mucha gente que está harto de todo esto, entonces Milei aprovecha para sumarse gente a su redil, ¿no? Si vamos a lo que es la materia internacional, Rusia es vista por casi todos los sectores de MAGA como un aliado natural porque enfrenta el globalismo, es el que lo combate. Tal vez con algunas excepciones de algunos evangélicos que por cuestiones místicas creen que no. Buchanan respeta la civilización cristiana, de hecho la adopta como modelo a seguir. Bannon está en una posición más intermedia porque la considera socia, compañera de ruta, y Trump en realidad lo que le interesa de Rusia, o sea, como Buchanan le interesa la civilización cristiana y eso lo acerca. Bannon le parece, bueno, más allá de todo esto, no sirve para enfrentar al mismo enemigo. Trump es más aparentemente por afinidades personales, por simpatías, por quedar bien un poco con el grupo y porque creo que no quiere enfrentar a Rusia. Con China es más homogéneo en ese sentido, dado que hay, bueno, el otro también es homogénea, pero en este caso podríamos decir que es homogénea negativa, porque la mayoría la ven, o sea, lo ven prácticamente todos como un rival a China, un rival sistémico, aunque Bannon y Trump buscan distintas soluciones, son de enfrentarlas más directamente, y hay otros sectores que prefieren entrar en competencia pero sin ir hacia la guerra. El problema empieza a venir con Israel. Por eso yo digo que el gran problema, el gran obstáculo para el gobierno de Trump, y el que le está haciendo, la verdad, ir por una deriva bastante complicada a Donald Trump, es precisamente este país. Porque Trump y los evangélicos son todos pro-Israel. Los evangélicos porque son los cristianos sionistas los que hacen esa interpretación bastante forzada de que Israel es el pueblo, el Estado de Israel es el pueblo elegido por Dios y que por lo tanto hay que apoyarlos a lo que dé lugar, y parece que las matanzas que hacen en Gaza, no sé, de alguna manera Dios mira para otro lado y no se da cuenta, o sea, difícilmente considerar que eso sea el pueblo elegido por Dios. Pero bueno, ellos lo creen así, otros creen que en realidad no importa lo que sea, es que eso va a acelerar la llegada del Mesías, por lo tanto son pro Israel. Mientras que Buchanan y los libertarios lo critican abiertamente a lo que es el sionismo. Con la OTAN hay una coincidencia en líneas generales en lo que es MAGA, todos coinciden que es un instrumento de guerra imperialista globalista, pero lo que no se ponen de acuerdo es en la forma de enfrentarla y hasta dónde enfrentarla, ¿no? Si desmantelarla, si domesticarla, si aislarse, eso hay diferencias entre ellos. En economía, como decíamos, hay una tensión permanente entre Buchanan y Bannon, que son proteccionistas, con los libertarios o promercado, tecnolibertarios como Musk. La religión es el punto de quiebre, diríamos, más fuerte, porque para unos es esencial y para otros es irrelevante e inclusive incómoda. Y esto trae problemas. Si lo que buscamos es identificar entonces a quién puede jugar un papel en un mundo policéntrico, es decir, quiénes podrían ser aliados de Rusia y de China en este momento, más allá de su situación de indefinición o de molestia con lo que representa China, pero sí, claramente desafiar al orden liberal globalista centrado en Washington y Bruselas, podemos centrarnos, yo diría, en un par de factores que son claves. Por un lado, qué voluntad tienen de romper con las estructuras de dominación occidental globalistas, como la OTAN, el FMI, el Foro de Davos, el Banco Mundial, etcétera, para permitir una capacidad de generar una respuesta autónoma nacional o bloques que sean alternativos. Steve Bannon en esta posición tiene una posición media,
es promotor global de un eje multipolar soberanista, impulsa una internacional de derechas identitarias, aunque puede ser parte del aparato cultural de Estados Unidos, en realidad él tiene una ruptura casi frontal, diríamos, con el Estado profundo, y por lo tanto busca socavar esa hegemonía liberal desde adentro. Elon Musk, lo cultural desafía al progresismo y a la censura globalista, pero económicamente es funcional al capitalismo transnacional, con vínculos directos con el Pentágono, lo hemos visto con Starlink, y con la industria bélica. Por lo tanto, puede cuestionar al sistema desde adentro, pero nunca lo va a terminar rompiendo Musk. Es un actor posliberal, pero no soberanista. Y Trump es el más difícil de determinar de entender porque precisamente es zigzagueante. No tiene un proyecto doctrinario cerrado, tiene una tendencia disruptiva, pero no podríamos decir revolucionaria, transformadora estructuralmente, porque con sus políticas es cierto que debilitó las políticas de género y el progresismo en líneas generales en las instituciones federales, presionó también para que la OTAN se autofinancie o quede relegada, y tiene un discurso crítico con Soros, el Deep State, Davos y demás, ¿no? Probablemente aumente su posición a favor de retirarse de los pactos climáticos, de la OMS, de los migratorios, todo básicamente pacto multilateral y está a favor de imponer barreras arancelarias y de un cierto reshoring industrial, pero fortaleció posiciones prioritarias con Israel y sus lobbies, algún cierto grado de hostilidad con Rusia en algunos sectores del aparato estatal, que muchas veces se contradice, a veces es hostil, a veces no, y ha presentado una confrontación con China que no termina de quedar en claro hasta dónde va a llegar. Tiene una dependencia de los mercados, de Wall Street, de los sectores financieros, y estos sectores difícilmente le permitan romper e ir hacia una verdadera soberanía económica, y ha sido básicamente, como decíamos, arrastrado por el sionismo. Entonces, es antiglobalista, aunque no antisistema financiero ni antisionista, es aliado estratégico del sionismo político, lo que lo vuelve funcional al eje duro de poder occidental, incluso cuando choca con sus formas, en una posición de ida y vuelta, y rompe con Europa, tensiona la OTAN, pero profundiza las alianzas con Israel y los intereses del sionismo global, ¿no? Y por último, ¿qué podemos esperar a futuro de esta diferencia, no? Y la pregunta es si realmente Estados Unidos se puede fracturar, se puede dividir, puede ir a una guerra civil. ¿Qué puede pasar con Estados Unidos? Primero, para determinar si hay alguna posibilidad que vaya en ese sentido, tendríamos que preguntarnos si cumple con algunas características básicas, ¿no? Que tienen que ver con las tensiones estructurales y acumulativas, ¿no? Primer punto, en Estados Unidos se vive un proceso de polarización ideológica que lo lleva a la ruptura cultural total, y que hace que se consideren unos a otros ya no compatriotas que piensan distintos, sino básicamente enemigos internos. El progresismo woke y el conservadurismo se odian entre sí. Después hay otra cosa que tampoco ayuda, es que hay una separación geográfica, donde hay estados profundamente demócratas y otros republicanos pro-Trump, que están cada vez más homogéneos internamente, o sea, el estado empieza a tomar una característica, California cada vez es más pro-Trump, Texas cada vez más contraria a Trump,
Texas cada vez es más MAGA, mientras que se alejan entre sí, o sea, internamente se cohesionan, pero si comparamos a Texas con California, cada vez están más lejos entre los dos, ¿no? Se adquieren identidades entonces que son incompatibles entre sí, porque una parte del país es francamente globalista, es laicista, es woke, profundamente woke, y la otra es que es globalista, es nacionalista, es religiosa y es anti-élite. Por lo tanto, entonces nos vamos quedando con una situación muy complicada, porque está partido al medio. Y esto se está produciendo también de la mano de un debilitamiento institucional, ¿no? La Corte Suprema, el FBI, las universidades, el Pentágono, todo empieza a estar cada vez más politizado y dividido. Ya hubo intentos de insurrección, debatibles, ¿no? Como lo del Capitolio, pero por lo menos fue una enorme muestra de insatisfacción, de incredulidad con los resultados de las elecciones, disturbios masivos como hizo Black Lives Matter y hasta amenazas de secesión, como Texas o California. Ahora, ¿podemos esperar una guerra civil clásica? Por el momento parecería que no, aunque todo es posible, ¿no? O sea, puede ser que se vaya a ese modelo, sí, puede ser. No sabemos exactamente cuándo, pero es una posibilidad que se dé. Pero también puede darse una posibilidad distinta, que es básicamente que se dé una guerra híbrida interna. Es decir, no dos ejércitos enfrentados, sino algo que puede ser inclusive tanto o más peligroso, que es una guerra híbrida asimétrica. ¿Cómo se puede dar? Con gobiernos estatales desobedeciendo al gobierno federal, como pueden ser los casos de California, Texas, Illinois, que suelen tener posiciones independientes, amparándose en que precisamente son estados, milicias civiles armadas que entren en confrontación directa, sabotaje institucional o boicots económicos, revueltas urbanas versus contramovilizaciones rurales, y sobre todo lo que también estamos viendo, batallas jurídicas y constitucionales casi permanentes, disolución de facto del sistema federal tradicional, y que en definitiva uno puede decir que este tipo de guerra híbrida ya comenzó, y entonces la pregunta no sería si se puede dar, la pregunta sería hasta dónde va a escalar. O sea, es un hecho que ya se está dando, lo que no sabemos es hasta dónde va a llegar. Los bandos quedan más o menos definidos, ¿no? Los liberales globalistas son los que controlan las universidades, controlan los medios, Silicon Valley, Hollywood y buena parte del sistema financiero. ¿Qué quieren? Quieren un nuevo Estados Unidos, posnacional, multicultural, pro-OTAN y globalizado. Ven a Trump en realidad como una amenaza fascista, lo mismo que toda la base que acompaña a Trump, que debe ser contenida como de lugar. Después están los republicanos clásicos o neocons, que están en una crisis terminal, perdieron el control del partido ante MAGA. MAGA es este movimiento que describí antes. Muchos migraron entonces a las filas demócratas o adoptaron posiciones centristas artificiales, y hoy funcionan básicamente como un freno interno a Trump, pero ya no son una alternativa popular. Entonces, en este marco sí puede haber un proceso de secesión viable a mediano plazo. Texas ya ha dado muestras de eso porque está discutiendo proyectos de secesión propios, tiene autonomía cultural y económica muy fuerte, y California se encuentra en una posición
en una posición parecida, ¿no? El Calexit, la salida de California, fue un tema de debate durante mucho tiempo, pero esta vez ya no desde el sector conservador, sino desde el polo progresista que no quiere más gobiernos conservadores. Por lo tanto, se va generando un perfil de ruptura que puede no ser declarada. O sea, que esto nadie rompa oficialmente, pero sí que aparezcan estados que decidan no aplicar las leyes federales. Ya ha pasado y ya ha habido amenazas eh, con la Guardia Nacional de Trump en su momento con California, por ejemplo, estados que forman alianzas interestatales paralelas y dualidad de la soberanía interna. Un modelo, podríamos decir, confederal de facto. ¿Qué puede acelerar el proceso? Bueno, lo puede hacer las elecciones. Si se empiezan a impugnar seriamente los resultados de las elecciones, imagínense que las elecciones anteriores que ganó Biden fueron bastante conflictivas y trajeron muchas repercusiones. Bueno, en el estado actual la cosa sería mucho más complicada. Puede haber una crisis en el sistema judicial federal, puede haber un atentado de falsa bandera que recaliente los ánimos, un colapso económico producido por la deuda, por la bolsa o por lo que sea, y hasta una guerra externa que divida posturas. Si es así, se pueden prever 3 escenarios. El primero es que finalmente, o sea, 3 escenarios a futuro, que Trump consiga estabilizar su gobierno, que consiga disciplinar al Congreso, a la Corte Suprema y a los sectores de seguridad, que aplique algunas reformas que sean más o menos agresivas, pero legales, purga de agentes, como ya está haciendo, control del Pentágono, desregulación, retroceso del programa cultural del DEI, cancelación de fondos WOC, todas estas cosas las está haciendo con mayor o menor intensidad, retiro parcial de compromisos con la OTAN y con organismos multinacionales, reindustrialización forzada, tal vez más que haciéndolo, lo está intentando, proteccionismo, y esto podía generar, o está generando, que haya estados como California, decíamos, Nueva York, Illinois y demás, que simbólicamente, hasta ahora, simbólicamente vayan resistiendo, pero que todo vaya encajando. Wall Street sigue funcionando, podríamos decir que bien, las tecnológicas por ahora funcionan, las relaciones con Europa se tensaron pero no se rompieron y Trump intenta hacer su bloque conservador internacional. Si esto se consolida, Estados Unidos podía no romperse, transformarse un poco, un sistema nuevo, teñido de trumpismo, pero legitimado electoralmente. Esto parece ser cada vez más improbable. El segundo escenario parece bastante más probable, que tiene que ver con que Trump vaya endureciendo sus posiciones, termine ordenando arrestos de jueces, anulación de juicios políticos, que use el ejército para restaurar el orden. Acuérdense de la movilización de marines, por ejemplo, que se dio el otro día. Estados demócratas que se niegan a obedecer, esto también ya se vio en California. Gobernadores que llaman a la desobediencia civil, opositores dentro del Pentágono, dentro de la inteligencia y gobernaciones que filtren información y boicoteen al Ejecutivo, violencia callejera, enfrentamientos entre milicias patrióticas y grupos antifascistas organizados. Eso todavía no se ha producido directamente. Universidades que se conviertan en bastiones de resistencia contra Trump, y esto puede llegar a caldearse después de las elecciones del año próximo, si las elecciones son cuestionadas, dado que está todo muy ajustado en el Congreso. Las disputas de algunos legisladores sería clave para ver si se puede avanzar o no.
Si esto se acelera con algún arresto de algún gobernador, como tal vez amenazó Trump, se produce un atentado de falsa bandera, o hay alguna diferencia en el control de la Guardia Nacional, cosa que ya pasó en California, bueno, estamos cerca, esto diría yo que estamos a mitad de camino, y el resultado puede ser el nacimiento de una especie de Estados Unidos dual, con leyes, gobernanza y valores cada vez más separados, una posible formación de bloques interestatales alternativos que resistan, también se está hablando de esto, como por ejemplo, qué sé yo, Texas, Florida y Dakota, o California, Washington e Illinois. ¿Y esto qué decretaría? Básicamente el fin de los Estados Unidos como un Estado-nación funcional y el paso a un modelo confederal débil o dividido. Y el más grave sería un tercer escenario donde Estados Unidos además se veía forzado a intervenir militarmente en un conflicto mayor, como puede ser el tema de Irán con Israel, o China-Taiwán, si realmente China decide tomar o es provocada, decide tomar la isla o si es provocada, y Rusia ante la reacción de la OTAN cuando termine de aplastar a Ucrania. Trump puede enfrentar una rebelión interna del Estado profundo para sabotear su propio gobierno y la población dividirse entre patriotas nacionales y pacifistas globales, dependiendo cómo juegue Trump. Y esto, por supuesto, traería otra vez lo mismo combo de siempre, estallidos de protestas, estados que se niegan a obedecer, grupos armados que atacan instalaciones. eh, y si Trump activa sus poderes de emergencia, cosa que parece que está decidido a hacer, puede alimentar malos resultados, generando un colapso del mando federal y desobedeciendo, rompiendo la cadena de mandos. Este es el estado bastante más parecido al de la Unión Soviética en 1991 y eso haría generar básicamente un nacimiento de una nueva realidad política. ¿Qué puede suceder? Bueno, estas son más o menos las ideas en general. Yo creo que la segunda ya está en marcha. La confrontación híbrida se está dando con la desobediencia y con la tensión y veremos más adelante qué es lo que puede pasar cuando se vayan tensando las cosas con una elección o, por ejemplo, si Israel sigue presionando, ataca nuevamente a Irán y Trump es obligado a ir a una guerra donde su propia base electoral no está de acuerdo. Eso será una situación absolutamente complicada con un resultado complejo, difícil y que en definitiva puede preanunciar lo mismo que pasó con la Unión Soviética, una implosión. La Unión Soviética no cayó por un ataque externo, cayó por una implosión interna. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y hay una gran diferencia, y con esto ya termino, que la Unión Soviética estaba guiada por dirigentes que cuando llegó el momento dijeron, bueno, perdimos, se nos descontroló el país y renunciaron. Permitieron la división del país y lo hicieron todo pacíficamente. El globalismo no parece tan dispuesto a hacer exactamente lo mismo y más bien parece dispuesto a desatar una guerra nuclear en el mundo y arrastrar a todos si eso es necesario para que el poder no se les escurra de las manos. Así que bueno, esto es más o menos el balance de Estados Unidos y su realidad actual.